Se conoce con el nombre de experimento Rosenhan a la investigación que llevó a cabo David Rosenhan entre los años 1968 y 1972, donde pretendía demostrar que el análisis psiquiátrico llevado a cabo entonces en las instituciones mentales de Estados Unidos tenía fallas importantes que empeoraban la salud mental de los pacientes. Este experimento es quizás uno de los estudios que más ha marcado la manera de proceder y cuestionar los trastornos mentales. Todavía hoy, la simplicidad de su planteamiento y lo escalofriante de sus conclusiones siguen siendo objeto de reflexión. ¿De qué se trató? En Cosas Extrañas te lo contamos. El experimento se diseñó para comprobar la ineficiencia de la práctica del análisis psiquiátrico en Estados Unidos a finales de los años 70. Para el psicólogo David Rosenhan, las instituciones no eran capaces de distinguir a los cuerdos de los locos y se propuso demostrarlo. Él y su equipo tenían una misión específica: cuestionar la capacidad de la psiquiatría para distinguir entre una psicosis y la cordura. Además, mantenía la teoría de que muchos de los pacientes internados en instituciones psiquiátricas mejorarían significativamente en su vida y en su condición si eran sacados de un entorno hostil y recibían una terapia adecuada. David sostenía que el contexto de la clínica psiquiátrica hace entender que cualquiera que padezca un paciente sufre de una patología. De hecho, en el estudio afirmaba que los profesionales de estas instituciones no estaban preparados para atender con la debida humanidad y empatía a los enfermos, lo que resultaba antiterapéutico. El experimento tuvo una fuerte influencia en la sociedad y un gran impacto cultural. El profesor David Rosenhan de la Universidad de Stanford presenció alguna que otra conferencia de Laing, un pionero de la antipsiquiatría. De sus argumentos le surgieron varias dudas. En realidad, el diagnóstico psiquiátrico no parecía ser muy fiable y quizás era necesario probar en la práctica su validez. De esta manera, buscó una vía para hacerlo y así nació el experimento Rosenhan. El diseño fue simple. Para probar sus ideas, David le pidió a 8 voluntarios de ambos sexos y ocupaciones profesionales variadas que se presentaran en diferentes hospitales psiquiátricos. Se los instruyó para que se hicieran pasar por pacientes con alucinaciones acústicas y lograran ser internados en distintos lugares. Debían decir que escuchaban voces, que les decían palabras como vacío, apagado y hueco y permitir que los internaran. Luego, debían actuar de forma normal, señalar que ya no escuchaban nada y salir por sus propios medios del hospital. Si se presentaba algún problema, tenían preparado un abogado para que lo sacara de allí. Los voluntarios para el experimento fueron el propio Rosenhan, un estudiante de psicología, 3 psicólogos profesionales, un psiquiatra, un pediatra, un pintor y una ama de casa, aunque mintieron en cuanto a su nombre y su profesión. Ellos tenían antecedentes claros de buena salud mental. Todos fueron internados en hospitales psiquiátricos, algunos urbanos, otros rurales, tratando de abarcar la mayor diversidad de centros posible. A pesar de ser pseudopacientes, fueron diagnosticados con esquizofrenia o trastorno bipolar indistintamente, a pesar de haber indicado los mismos síntomas, y pasaron como internos periodos variables de entre 7 y 52 días. Todos salieron con la etiqueta que decía en remisión, es decir, que eran enfermos crónicos que de momento no presentaban síntomas. Ni los psiquiatras ni nadie del personal detectó que eran personas sanas. De hecho, solo un grupo de pacientes del mismo hospital se dio cuenta de que había una farsa. Pensaron que se trataba de periodistas o burócratas que estaban investigando. Todos fueron liberados tras admitir el diagnóstico del psiquiatra y prometer que tomarían su medicación, que obviamente no tomaban. Los profesionales a cargo de los pseudopacientes ni siquiera fueron capaces de darse cuenta de este hecho. Aunque no todos sufrieron el mismo tipo de trato, para Rosenhan sus experiencias representaron indicios suficientemente claros de que era necesario humanizar la terapia de los enfermos psiquiátricos. La privacidad, la autonomía y el respeto a las personas realmente enfermas eran una anécdota en el día a día de un hospital psiquiátrico. La atención se reducía a unos minutos al día y aún así, algunos pseudopacientes sufrieron abusos verbales por parte de algunos miembros del personal. David destacó la idea de que había un prejuicio frente a todos estos pseudopacientes. Todo lo que hacían era interpretado como anormal por el personal del lugar. Los voluntarios denunciaron prácticas poco humanas cuando habían actuado como pacientes. Por ejemplo, el personal solo les hablaba cuando era obligatorio. Los espiaban, incluso en el baño, les revisaban sus pertenencias. Asimismo, hablaban de ellos como si no estuvieran presentes. Las percepciones de Rosenhan cuando llevó a cabo el experimento y las notas que tomaron los pseudopacientes durante su experiencia pusieron de manifiesto la necesidad de denunciar la segregación y la mortificación a la que estaban sometidos los verdaderos pacientes. Despersonalizados e impotentes, los pacientes eran etiquetados y referidos en función de sus diagnósticos, pasando por una experiencia profundamente dolorosa que generaba sentimientos de abandono. Esto, entendía David, era evidentemente todo lo contrario a lo que se pretendía con la asistencia, ya fuera pública o privada, en salud mental.
Es importante destacar que David no pretendía sustituir la voz de los pacientes que eran enfermos reales, sino poner de manifiesto que incluso cuando tenían buenas intenciones, los profesionales de las instituciones psiquiátricas no trataban a los pacientes de una forma coherente con la idea de que podían mejorar. Además, su crítica daba un paso más allá, incluso aunque los pseudopacientes hubieran mentido con sus alucinaciones. ¿Por qué habían continuado como pacientes ingresados tanto tiempo después de haber afirmado que ya no tenían esas alucinaciones? Con la publicación del estudio definitivo en 1972 en la revista Ciencia, bajo el título Estar cuerdo en lugares dementes, algunos gestores de hospitales psiquiátricos estadounidenses se sintieron estafados e insultados y otros directamente no tomaron en serio el experimento de Rosenham. Los resultados fueron realmente controversiales. Fue como si alguien tirara una bomba contra el establishment de la psiquiatría. El público quedó fascinado, pero los profesionales de la salud mental lo odiaron. Lo acusaron de utilizar engaños y trampas y criticaron fuertemente su metodología y sus conclusiones. El estudio es uno de los más impactantes y reveladores en la historia de la psiquiatría. Tiene que ver con uno de los aspectos más polémicos de esta disciplina, la evaluación y el diagnóstico. Tanto en los tiempos en que se hizo el experimento como ahora, el diagnóstico psiquiátrico o psicológico tiene una buena carga subjetiva. Depende demasiado del especialista que realiza la evaluación y de los instrumentos que utilice para la misma. Lo que el experimento demostró es que ese método diagnóstico tiene un altísimo índice de error. Sus conclusiones apuntarían a que cada psiquiatra ve lo que quiere ver de una manera absolutamente sesgada. Lo mismo pasa con todo el personal que atiende a los pacientes mentales. El estudio sugirió que las instalaciones comunitarias para la salud mental se preocuparan de problemas específicos más que de establecer etiquetas psiquiátricas pensando en que podía ser una solución, y recomendó educar a los trabajadores para hacerlos más conscientes de la psicología social implícita en esas instalaciones. Más allá de toda la atención generada por los resultados de la investigación, el experimento demostró la imprecisión en el diagnóstico diferencial entre los sujetos con y sin desórdenes psiquiátricos, provocando que se reescribiera el manual de diagnósticos psiquiátricos en Estados Unidos y también que se reevaluara la relación médico-paciente en las instituciones mentales, reduciendo así la despersonalización y el etiquetaje en las instituciones psiquiátricas. Lo más importante para Rosenham era el tamaño del estigma que genera ser etiquetado de enfermo mental. Estas personas sanas fueron privadas de libertad justificada por la idea de que padecían una enfermedad mental. Estas personas dejaban de ser personas y pasaban a ser pacientes psiquiátricos, aun cuando la enfermedad estaba dada por el rótulo que les fue impuesto. De hecho, las personas al ser dadas de alta conservaban su diagnóstico. Por ejemplo, esquizofrénico en remisión. Para poder demostrar que la idea de que no somos capaces de distinguir a los cuerdos de los locos seguía siendo una idea válida, David retó a una de las instituciones informando a su personal de que en el corto plazo varios pseudopacientes intentarían ser admitidos en la institución. Durante los meses siguientes, el personal del hospital llevó a cabo numerosas evaluaciones psiquiátricas y además se permitió que cada persona de la plantilla pudiese a título individual señalar a algún pseudopaciente. Los resultados fueron evidentes. De 193 admitidos en la institución, 41 pacientes fueron señalados como falsos por al menos un miembro del equipo del hospital. 23 fueron etiquetados como pacientes dudosos por al menos un psiquiatra y 19 lo fueron por un psiquiatra y además otro miembro del equipo. La realidad fue que David no había enviado a ningún paciente falso. Los profesionales de la plantilla estaban simplemente confirmando sus propios sesgos. El experimento sirvió para poner el dedo en la llaga sobre dos cuestiones cruciales: el tratamiento general de los pacientes en hospitales psiquiátricos y la extensión de los diagnósticos cuando no existen razones poderosas para hacerlo. De hecho, se considera que la publicación del estudio supone un antes y un después en la reforma del diagnóstico psiquiátrico y el tratamiento de pacientes en instituciones de este tipo. El movimiento de la antipsiquiatría, impulsado por el estudio de Rosenham, llegó al cierre de instituciones psiquiátricas y cambió el diagnóstico de la salud mental en Estados Unidos. El psicólogo de la Universidad de Stanford se convirtió en una celebridad y recibió un importante adelanto de dinero para escribir un libro que ampliara su investigación. Sin embargo, curiosamente, nunca terminó ese proyecto potencialmente muy lucrativo. Casi medio siglo más tarde, una investigación realizada por una periodista estadounidense sugiere que el motivo por el cual Rosenham nunca publicó ese libro es que el experimento original sobre el que estaba basado era una farsa. Susana Cahalan se interesó en el tema de la psiquiatría por un motivo muy personal. Hace unos años fue internada en un hospital psiquiátrico tras ser diagnosticada con esquizofrenia, pero resultó que no padecía ese trastorno. En realidad, sufría de una rara enfermedad autoinmune, un tipo inusual de encefalitis o inflamación del cerebro, y eso es lo que le daba los síntomas compatibles con la esquizofrenia. La periodista de 35 años escribió un libro sobre su experiencia llamado Cerebro en llamas. Su interés por asuntos psiquiátricos la llevó a enterarse del famoso experimento, que le importó porque relataba algo similar a lo que había vivido ella. Decidió investigar y escribir sobre el trabajo del psicólogo. En un principio quedó muy impresionada por el famoso artículo.
Pero cuando rastreó su libro no publicado y comenzó a sumergirse en sus recuerdos, es que empezó a darse cuenta de que había inconsistencias entre lo que publicó en su papel y lo que escribió en ese libro inédito. Luego halló los registros de David y empezó a encontrar problemas. Susana trató de rastrear a los 8 pseudopacientes que habían participado del experimento junto con el ideólogo, quien falleció en 2012. Dijo que fue como perseguir fantasmas. Ni siquiera contratando a un detective privado logró dar con ellos. Finalmente, tras años de búsqueda, halló a uno, Bill Underwood, quien en la época del experimento era un estudiante de posgrado en Stanford, donde Rosenham enseñaba en el departamento de psicología. Underwood le relató una experiencia similar a la que había descrito Rosenham. Sin embargo, la periodista descubrió que hubo un noveno pseudopaciente que participó del experimento, pero que no fue incluido en los resultados finales. Harry Lando también había sido un estudiante de posgrado de Stanford, reclutado por Rosenham para su famoso trabajo. Al igual que el resto de los voluntarios, fue internado, diagnosticado erróneamente con esquizofrenia y pasó 19 días en un hospital psiquiátrico en San Francisco. Pero cuando Susana logró dar con él, descubrió que su experiencia había sido muy diferente a la del resto. Lejos de criticar su hospitalización, Lando lo describió como una experiencia positiva. Él había estado profundamente deprimido cuando era estudiante, su matrimonio iba mal, vivía lejos del campus y no tenía amigos, así que Harry Lando describió su experiencia como casi mágica. Él habría dicho que salió de su hospitalización como una persona transformada. Harry Lando también habría dicho que su caso no fue incluido porque no se ajustaba a la teoría de David Rosenham de que las instituciones psiquiátricas eran lugares dañinos que deberían ser cerrados. Susana, en su libro El gran farsante, también cuestiona si realmente existieron todos los otros voluntarios que presuntamente participaron del experimento. Ella cuenta además en su obra que descubrió que el propio Rosenham omitió detalles importantes sobre su hospitalización. La periodista halló las notas que escribió el psiquiatra Frank Bartlett, el hombre que decidió internarlo, sobre la primera entrevista que tuvieron. Allí revela que Rosenham no solo reportó tener alucinaciones auditivas, tal como describió en su artículo. También le dijo a Bartlett que era sensible a las ondas de radio y que podía escuchar lo que la gente pensaba. Pero lo más grave es que además afirmó que tenía tendencias suicidas. Eso, dice la autora, justifica la decisión de internarlo. A pesar de sus críticas a Rosenham y su defectuoso experimento, la periodista considera que tuvo un impacto positivo en la medicina de la época, ya que ayudó a mejorar el diagnóstico de enfermedades mentales. A pesar de lo que cuenta la autora, de que el estudio de David Rosenham estuvo lleno de inconsistencias, este llevó a cabo un experimento que revolucionó la psiquiatría de la época y logró que los pacientes de salud mental sean vistos y tratados de una forma diferente a como lo hacían, por lo cual, en Cosas extrañas, creemos que valió la pena.